Muy buenos días, bienvenidos todos. Recibo un cordial saludo. Mi nombre es Argelia Castillo, trabajadora social de la Universidad Central de Venezuela y profesora. Gracias al profesor José Ibarra por permitirme compartir algunos elementos de las herramientas para el trabajo del servicio comunitario. Hoy convertiremos estas herramientas como unos tips. Hay que señalar que estos no son herramientas que son mecánicas, sino simple y llanamente son algunos elementos que le pueden permitir al estudiante desarrollar estrategias para hacer un trabajo comunitario más efectivo y más eficiente. Bienvenidos todos y comenzaremos con esta pequeña conversación. ¿Qué es el servicio comunitario? Primero que nada, hay que decir que el servicio comunitario está basado en la ley, en una ley, que todos los estudiantes deben hacer a nivel superior, aplicando los conocimientos científicos, técnicos, culturales, deportivos de su carrera. Es una labor social, basado en la República, en la Constitución Nacional. ¿Cuáles son los elementos indispensables que debe tener un estudiante para el servicio comunitario? Primero que nada, la solidaridad, el compromiso, la ética y la ciudadanía. Elementos indispensables para el desarrollo social de un profesional. También tener una integración entre lo que es la comunidad, la sociedad y su quehacer profesional. Otro de los elementos que el estudiante debe fomentar en el servicio comunitario es la aplicación de los conocimientos adquiridos durante su carrera, en toda su formación, en el área deportiva, cultural, artística e intelectual. Debemos señalar también que se debe integrar lo que es la comunidad para que sea para contribuir al desarrollo de la sociedad. Estos elementos son indispensables para el servicio comunitario, pero para esto se deben tener una herramienta y comenzaremos con la herramienta de la visión holística, un pensamiento amplio, más allá de lo que tu carrera te permite. Y para eso podemos hacer un pequeño ejercicio con un pensamiento de los distintos sombreros de Edward de Bono. El pensamiento 1, que pudiésemos llamarlo con el sombrero rojo, se habla sobre las emociones y los sentimientos. El sombrero 2 viene siendo los juicios negativos, que viene siendo, como observan en la lámina, el sombrero negro. El sombrero blanco significa las cifras, los hechos, las partes estadísticas que pudiésemos manejar como pensamiento. El sombrero azul viene siendo lo que controla el resto de los sombreros y el orden de las cosas. Es una cosa sistematizada. El sombrero amarillo va a representar el pensamiento para analizar las cosas lógicas y prácticas. Y el sombrero verde es la parte creativa e imaginativa, que permite desarrollar en este caso al estudiante casi profesional, buscar todas las alternativas de alguna situación. ¿Qué significa esto? Que el estudiante, cuando vaya a hacer el servicio comunitario, debe tener una visión del entorno social, es decir, de la comunidad donde va a intervenir o de la organización donde va a trabajar. Hay que desprenderse de los juicios valorativos que tenemos desde casa para poder comprender las situaciones donde nos vamos a trabajar en este entorno social, en este servicio comunitario. Un ejemplo que pudiésemos ver en esta lámina es dos personas están en un lugar y están observando una lámina. Desde el punto de vista, uno dice que está lloviendo y el otro que hay un sol radiante. Eso significa que tú vas a ver el mundo desde la perspectiva de tus esquemas valorativos. La otra imagen es la jirafa que está viendo la visión del mundo desde una parte superior.
Entonces, la primera herramienta que los invito a todos ustedes es tener una visión amplia sobre la situación o del entorno donde se vaya a hacer el servicio comunitario. Eso le va a permitir comprender un poco mejor cuáles son las situaciones que se escapan de todo lo académico. Y eso, eso le va a servir no nada más para el servicio comunitario, también le va a servir para su desarrollo intelectual y su vida cotidiana. Esta visión del entorno va también acompañada con otra herramienta que es la observación, es ver, mirar y observar, que son tres cosas distintas. El ver es algo que es involuntario y te permite ver el entorno rápidamente. El mirar permite reflexionar lo que estás observando, incorporando la conciencia. Y el observar es elevar esa mirada detalladamente, pero con conciencia. Es ir más allá de lo que observamos. Observar y actuar detalladamente. Una de las herramientas del servicio comunitario es que el estudiante debe tener detalladamente, debe observar detalladamente lo que está sucediendo para poder comprender a través de esta visión holística cualquier situación. ¿Cómo conocer tu entorno social? Esto lo estamos haciendo como un ejercicio en la comunidad. Primeramente, a través de la observación, después tú vas a hacer un recorrido para conocer cuáles son las fortalezas, las debilidades, las características, las dinámicas. Después, tratar de conocer quiénes son los jefes de calle, quiénes son los líderes naturales. Posteriormente, se hacen reuniones familiares que esto te va a permitir saber cuáles son los valores y las normas de ese entorno. Un mapeo comunitario te va a permitir identificar algunas instituciones, lugares estratégicos y un diagnóstico que te va a permitir rápidamente saber cuál es la caracterización de ese espacio. Estoy haciendo un ejercicio de que es comunitario, pero también puede ser que tu labor comunitaria la vas a hacer en una organización y eso lo puedes utilizar tanto en la comunidad como en alguna organización específica. Este recorrido comunitario se debe establecer algunas herramientas precisas. Uno, a través de la confianza. Sin hacer juicio valorativo, uno tiene que transmitir confianza para que te puedan tener confianza. Respetar los valores, la norma de esa comunidad o de ese entorno o de esa organización. Conocer cuál es su zona geográfica. Uno no puede ir a una organización o a una comunidad sin leer un poco de qué se trata, quiénes son, cómo se manejan. Y conocer su historia, cuál es su pasado, cuál es su presente y cuáles son las proyecciones de esa organización o de esa comunidad. Estas son herramientas indispensables para trabajar y comprender un servicio comunitario. Dentro de la comunidad es importante identificar cuáles son las redes sociales que hoy día se están manejando, cuál es el trabajo que se realiza ordenado y sistemáticamente en ese espacio donde usted va a estar. Investigar. Es importante saber cuáles son los detalles de esa organización o de esa comunidad. También recolectar toda la información necesaria, analizar cuáles las causas, cuáles son las consecuencias, cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades, quiénes son los líderes, si son líderes autoritarios, si son líderes democráticos, si existe diferencia entre algunos líderes, quién tiene el poder de convocatoria, etcétera, etcétera. Debe existir una articulación entre lo que es una sociedad civil, los entes gubernamentales y la universidad. Ese enlace es indispensable para el servicio comunitario. Otro de los elementos o herramientas que pudiésemos manejar viene siendo la técnica de negociación. Cuando nosotros estamos trabajando en un espacio comunitario o estamos trabajando en una organización,
sabemos que pudiese existir conflicto. ¿Por qué? Porque los conflictos son importantes, los conflictos no son ni buenos ni malos, se manejan y eso se debe manejar a través de un diálogo, a través de respeto, a través de la toma de decisiones, el liderazgo que se debe respetar, pero también se debe cuestionar si es necesario, y los elementos indispensables, que es la parte jurídica. ¿Cuáles son las leyes que nosotros nos interesa conocer en esos espacios? Ningún estudiante debería ir a la organización o a la comunidad si no conoce cuáles son las leyes que lo rigen en ese espacio. Y detectar cuáles son los liderazgos. Si nosotros detectamos los liderazgos, nosotros pudiésemos saber cuáles son los códigos con que se maneja y pudiésemos adaptarnos más rápidamente a esos espacios. En este caso es importante cuál es la función de los tutores. Un elemento que es importante es la asesoría y los elementos que se deben incorporar en los proyectos. Normalmente un estudiante se va a incorporar a una organización, a una comunidad, a través de proyectos o a través de actividades planificadas, con objetivos claros y precisos. No es que algún estudiante va a una comunidad o a algún espacio a hacer cosas por hacer. Todo eso debe tener un proceso de sistematización y debe tener planificación, objetivos claros y contundentes. Para ello es importante la guía del tutor, que te va a permitir darte algunos detalles metodológicos que la organización, la comunidad pudiesen trabajar. Y se deben también manejar cuáles son los materiales, cuáles son los recursos, los presupuestos y las asignaciones de cada proyecto, a través de una planificación clara, precisa y contundente. Existen normas que son indispensables para una comunidad o una organización. Entre ellas pudiésemos destacar como herramienta el respeto a la opinión de los participantes. Ciertamente, no todo lo que uno trae como estudiante, casi profesional, va a tener la razón. Tenemos que aprender a escuchar, que es una herramienta indispensable. No engancharse en discusiones estériles. A veces es sabio hacer silencio, y eso lo llamaríamos nosotros ganar. No forzar conclusiones. A veces nosotros pensamos que la conclusión debería ser esta, sin embargo, pues las realidades nos dicen otras cosas. Indispensable como herramienta ser puntual y ser honesto. Adaptarse al discurso del tipo la audiencia. No porque seamos abogados, no porque seamos científicos, no porque seamos doctores o que seamos trabajadores sociales, tendremos que tener un lenguaje tan técnico que en algunos casos nadie nos va a comprender. Y la idea es poder tener un proceso de socialización adecuado entre tu entorno social. Se debe estimular la discusión colectiva basado en la democracia, por supuesto. Debe existir también una flexibilidad en el desarrollo de los contenidos. Ciertamente nosotros vamos a llevar algunas planificaciones, pero la dinámica y la realidad social escapan de nuestras manos y tenemos que aprender a través de esa visión holística a adaptarnos a esos cambios rápidamente. También debemos adaptarnos al tiempo programado de manera flexible. Nosotros normalmente pudiésemos planificar algunas cosas, sin embargo, pues la dinámica hace que nos adaptemos, a veces puede ser más corto, a veces puede ser más rápido, eso va a depender de muchas dinámicas. No caer en diálogos personales. Y recuerden que la opinión del otro no significa que está en contra de ustedes. Una herramienta que debemos aprender es que son opiniones diversas y que no están en contra del estudiante o de la institución, sino simplemente son visiones distintas a las nuestras. No hacer cortes bruscos en alguna intervención. Debemos aprender a escuchar y escuchar con eso que llaman escucha activa. Escuchar detalladamente. No solamente las palabras generan un proceso de comunicación, los gestos, las posturas. Debe ser importante que ustedes como herramienta lean esos gestos, esa postura a través
de todos esos elementos. Existen algunos procedimientos que son indispensables para el servicio comunitario, que son los procesos de administración, que es planificar, organizar, coordinar, dirigir y controlar. Estos son procesos que se hacen simultáneos. En las gestiones se deben hacer trámites que deben estar relacionados con los problemas en las comunidades. Nosotros tenemos algunos problemas en la comunidad o algunas organizaciones y eso necesita un proceso administrativo que ya las organizaciones o la comunidad tienen. Sin embargo, nosotros pudiésemos ayudar a que esos procesos pudiesen ser más fáciles, ya que nosotros estamos trabajando y estudiando para eso. Un elemento, una herramienta indispensable para el proceso comunitario es la sistematización. Cuando uno llega a estas comunidades o a estas organizaciones, es importante realizar minutas, sistematizar todo el proceso, desde el día en que usted llega hasta el día en que usted se vaya, para que pueda chequear lo que usted está haciendo. Y eso se puede hacer a través de actas o minutas. Registrar diariamente las actividades que se realizan, con fecha, hora y objetivos y actividades precisas, para que usted sepa qué es lo que está haciendo y no lo estén mandando a hacer cosas por hacer. Una de las recomendaciones que se le hace o sugerencias es firmar las asistencias, tanto en la entrada como en la salida. Es importante también hacer un registro fotográfico comentado. No es colocar fotos por colocarlas. Es decir, usted el primer día tomó una foto conociendo a los espacios, usted hace el registro, fecha número tal día, y coloca una pequeña leyenda que le va a permitir sistematizar lo que usted está haciendo. No lo dejen para última hora, porque uno piensa que la memoria es muy buena, pero bueno, como son estudiantes, están haciendo muchísimas cosas y eso a veces no le permite recordar todo lo que están haciendo. El registro fotográfico le ayuda a sistematizar estas actividades. Y el otro elemento es la entrega del informe final, con todos los parámetros establecidos por el docente. Cada carrera tiene un proceso de sistematización de informe distinto. Pero sí, una de las cosas que es importante que el estudiante sepa es que debe sistematizar todas las actividades desde el primer día. Porque a veces en algunos espacios la dinámica es muy rápida y son de muchos contenidos. Entonces, como sugerencia y una herramienta es la sistematización de los procesos sociales. Algunos formatos rápidamente que pudiésemos señalar, un formato para la elaboración de la agenda es colocar la fecha, la hora, objetivo de la reunión, quiénes coordinan la actividad, cuáles son los puntos a tratar, es decir, cada actividad tiene un objetivo y ahí pudiese tocarlo. Si hay algún acto anterior, se recomienda que se lea cuáles son los procesos administrativos con sus acuerdos, cuáles son los procesos académicos con sus acuerdos. Recuerden que cada vez que usted tenga una reunión con el docente, pues, también pueden hacer un formato de agenda para que vayan sistematizando su proceso, pero cuando vayan a la organización o a la actividad también. Y colocar puntos varios. El otro formato que pudiésemos hacer es un acta. Elementos que pudiésemos señalar son el membrete, la fecha, el número de acta, el lugar donde se está haciendo la actividad, la hora de inicio, la hora de cierre, quiénes son los asistentes. Si hay alguna inasistencia, es importante saber si está justificada o no. Esto le va a permitir tener un mayor control de las situaciones. ¿Cuáles son los puntos a tratar? En este caso, los asuntos académicos con sus acuerdos, los asuntos administrativos también cuáles son sus acuerdos, puntos varios. Estos puntos varios a veces son, en algunos casos,
más importante que los agendas, porque la dinámica hace que cambien algunas cosas, y las firmas del asistentes. Estas firmas son importantes porque allí se respetan los acuerdos. Si nosotros en una acta anterior señalamos algunas normas, algunas pautas, esa firma te va a fortalecer estas actividades. Los acuerdos y cierres, acuerdos finales y la firma de los asistentes. Es importante señalar que todo proceso de sistematización es relevante para el servicio comunitario. Esto le va a permitir al estudiante tener un proceso más fácil para el cierre del servicio comunitario. Estos simplemente son herramientas simples, claras y precisas que te pudiesen ayudar para el trabajo. Muchísimas gracias y muy buenos días.